Hola, buenas noches. Soy el doctor Fernando Pineda Marín. Soy médico psiquiatra. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de urgencias en salud mental en población infantil. Usualmente las causas más frecuentes en la población infantil para que ingresen por una cuestión de salud mental son intento de suicidio, daño deliberado a sí mismos o a otros, y o un episodio psicótico agudo. Hay algunas otras causas que vamos a mencionar, pero principalmente de manera estadística suelen ser estas las primeras causas. De esta población o de estos pacientes que llegan por esto, el 70% son mayores a 13 años y de estas causas, el 50% de las urgencias suelen ser intentos de suicidio o alteraciones conductuales. De primera instancia, así como con cualquier padecimiento médico, el inicio de la valoración, o lo primero que tenemos que hacer cuando vemos a un paciente de población infantil, es empezar una entrevista, es decir, evaluar a nuestro paciente, esta serie de preguntas y respuestas que vamos obteniendo a través de la anamnesis e ir integrando como posibles causas. Usualmente en psiquiatría, o el primer paso que siempre tratamos de hacer es en nuestra valoración inicial identificar que no haya una patología médica que esté ocasionando estos síntomas. Alguna enfermedad médica, alguna infección, alguna enfermedad neurológica que se relacione con el origen de toda la sintomatología que estamos encontrando. Y eso pues obviamente también lo podemos hacer realizando algunas otras pruebas, algunos otros estudios que nos ayuden a complementar. Posterior a eso, hacemos un interrogatorio que usualmente lo hacemos de manera directa, obviamente con nuestro paciente, siempre y cuando su estado de alerta y la cooperación lo permita, lo podemos hacer indirecto, a través de los familiares, cuando alguna alteración en el estado de conciencia no nos permite, o incluso, pues muchas veces mixto, ¿no? Aquí, pues bueno, lo importante es tratar de generar esta alianza con nuestro paciente, con el niño, con la niña o, o el adolescente, de que pues bueno, tratar de que pueda compartirnos todo lo que piensa o lo que siente respecto a lo que ha sucedido o incluso pues tratar de obtener la mayor información posible. La alianza, bueno, dentro del interrogatorio pues hacemos una historia clínica completa y hacemos una evaluación del examen mental. Es importante tratar de respetar la confidencialidad de nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de lado, al final del día son menores de edad, no podemos hacer a un lado a los familiares, a los cuidadores primarios, a los tutores, pero sí tratar de mantener ciertas confidencialidades con nuestro paciente, si hay algún dato de alarma o algún dato que pensemos que sea importante o más allá de importante, que legalmente estemos obligados a compartir con los familiares, pues bueno, hacerlo saber, ¿no? Como si hay un intento de suicida, pues justamente para manejarse y que requiera, pues obviamente que todos los cuidadores estén enterados. Pues bueno, dentro de la historia clínica, pues las recomendaciones siempre hay con la población infantil, algunos datos como, pues por ejemplo, con los pacientes de 7 a 11 años, considerar que nuestros cuestionamientos tienen que ser hasta el momento en el cual él o ella lo tolere, ¿no? Hasta que tal vez diga la parte en que se sienta cómodo, muchas veces o cómoda, muchas veces eso ayuda mucho a que el paciente pues se dé cuenta, ¿no? De que hay una persona que no está como tratando de obligarle a hablar y pues justo también eso permite que poco a poco ellos expresen más de lo que piensan o de lo que sienten. Y en los menores, pues aquí tal vez no tal cual cooperen o tal vez incluso ellos no nos estén diciendo las cosas, pero a través de ciertos juegos o actividades lúdicas, pues podemos ir obteniendo información sobre la urgencia. Ahora, dentro de la evaluación médica, pues lo que tenemos que considerar es que no haya ningún dato de alguna enfermedad que tenga un origen, pues, como más de cuestión, como le llamamos en psiquiatría, como orgánica, que puede ser como un delirium, un síndrome confusional agudo, una intoxicación por alguna droga, una sobredosis, una enfermedad física tal cual, un trauma que puede ser incluso, pues, craneoencefálico, físico o incluso de origen psicológico, un abuso, igual también considerar posibles datos de alarma en la población infantil o un trastorno neurológico. Dentro de los laboratorios, lo que usual o lo que tratamos de hacer, pues es hacer una valoración general, laboratorios, pues pruebas de funcionamiento hepático, pruebas químicas sanguíneas, laboratorios, exámenes de orina, todo esto con pues
justo tratar de buscar. Ahora depende justo lo que estemos tratando de, o de acuerdo a las características de nuestro paciente, ¿no? Si vemos tal vez algún cuadro de psicosis de primer inicio, pues tenemos que evaluar la parte neurológica, ver si requiere algún estudio de tomografía, ver si requiere algún estudio como de electroencefalograma, algo que nos ayude a buscar un origen, pues posible, enfermedades autoinmunes que también se relacionan, deficiencias vitamínicas, cualquier laboratorio, pues que nos pueda explicar el origen de la sintomatología principalmente en un cuadro de primera vez, ¿no? Ya posterior a evaluaciones, pues podemos ir estableciendo posibles otras etiologías, ¿no? Ahora, dentro de la evaluación psiquiátrica, la seguridad siempre es primero. Lo que tenemos que hacer es tratar de que el paciente se sienta seguro, tanto pues con nosotros como en su entorno, ¿no? Tratar de colocarlo en algún ambiente donde pues no haya objetos con los cuales se pueda lastimar, que pueda hablar, que pueda expresarse. También de alguna manera tratar de evaluar la relación del paciente que tiene con el cuidador o cuidadora que pues esté acompañándolo en ese momento y pues obviamente más adelante, digo, fuera de urgencias, pues también cómo es la dinámica fuera. La razón de la urgencia, pues ya estamos en este punto, tratar de identificar los factores estresantes, aquellas cosas ambientales o situacionales que hayan generado que pues esté ahí en esta área de urgencias y también particularmente cómo las afrontó, cómo las sobrellevó. Y pues bueno, dentro de la historia médica, pues tratar de hacer esta historia familiar, los antecedentes de los familiares siempre son importantes, tratar de buscar pues enfermedades psiquiátricas previas, enfermedades que tal vez tengan un componente genético importante como trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno del espectro autista, déficit de atención, hiperactividad, enfermedades de ese tipo. Y bueno, dentro de la historia psiquiátrica igual ver si ha habido valoraciones previas, tratamientos previos y pues justo también posibles alteraciones relacionadas a esto. El examen mental es un arma que en psiquiatría tenemos, que lo que hace es explorar las funciones o el funcionamiento mental y pues tratar de encontrar signos y síntomas de las enfermedades mentales. Lo que hacemos durante la evaluación del examen mental es pues es esta entrevista que se hace desde las primeras interacciones, desde que vamos llegando al consultorio, desde que vamos llegando a la cama del paciente en urgencias, evaluando incluso pues todo, desde la forma en la cual el paciente viste y su presentación general, cómo está el paciente en ese momento en el área de urgencias. Hay veces que mucha de nuestra información no es a través de un interrogatorio directo, así de preguntas muy dirigidas, pueden ser preguntas como interpretativas, preguntas que el paciente elabore y que nos dé como mucho su forma de la cual ha afrontado las cosas, pero también mucho de lo que observamos, de la forma en que el paciente se comporta al interactuar, a las preguntas, incluso cuando está con otras personas, con sus cuidadores, cómo interactúa y cómo pues justo, ¿no? Hace toda esta relación con ellos, ¿no? Y por último, pues también dentro del examen mental hacemos un pequeño cribado cognitivo, una pequeña evaluación tratando de encontrar posibles sintomatología, pues neurológica, si es necesario, si está relacionada. Ahora, en el examen mental en general, eso es lo que hacemos, pero también con los niños tenemos que considerar algunas cosas, ¿no? Puede que veamos a un niño como muy inquieto, muy, como con mucha energía, pero puede que esa hiperactividad sea miedo a estar en un área de urgencias. Al final, pues no es un ambiente, pues, para ellos bastante amable, que quisieran estar ahí, entonces, o ciertas circunstancias intimidatorias, ¿no? El personal, todo el movimiento, pues puede generar también. Al final, muchas veces estos pacientes no llegan directamente a un área de urgencias psiquiátricas, muchas veces llegan a un área de urgencias médicas y pues eso también suele ser un ambiente bastante fuerte, ¿no? Entonces muchas veces en esto los papás y las mamás son las aquellas personas que nos dan mejor información cuando vemos al niño o a la niña de esa manera. Ahora también tenemos que ver pues, la forma en la que el paciente se expresa, ¿no? Normalmente los niños más pequeños pues van a utilizar palabras como más cortas o palabras que a veces no entendamos y pues bueno, poco a poco, conforme van creciendo, el lenguaje o su contenido, pues a veces parece no tener sentido, ¿no? En 3 a 5 años, pues nos están platicando como de otras cosas que tal vez decimos, bueno, no tiene relación con lo que sucede, pero conforme van creciendo, pues la conversación puede ser un poquito más fluida. También el ánimo y el afecto, pues es de parte del examen mental lo que evaluamos.
el ánimo mucho es lo que el paciente nos describe, la forma en la que él se siente y el afecto es lo que nosotros observamos de manera muy objetiva, pero pues varía de acuerdo a cada etapa de los adolescentes o niños que encontremos. Los adolescentes pueden a veces hablar de su estado de ánimo y mayormente poder expresar que se sienten tristes, pues no tanto de acuerdo a lo que nos dicen sus papás, ¿no? Pero en niños más menores, pues a veces si les preguntamos, de 10 a 13 años, les preguntamos cómo se sienten, nos dicen cómo sienten en ese momento, ¿no? Tal vez a lo largo de meses previos se habían sentido diferentes, tal vez en ese momento, una vez que ya están en el área de hospital, pues ya se sienten más tranquilos y pareciera que no tienen nada, o al revés, en ese momento se sienten muy mal y tal vez en algunos momentos se habían estado un poquito más tranquilos y se agravó el estar en el hospital, por eso puede ser tanta variabilidad, pero pues tenemos que considerar estos puntos a la hora de ver a los niños, ¿no? Y en los menores de 10 años, pues a veces no son tan capaces de decirnos de su estado de ánimo, ¿no? O lo mencionan como justo ese estado de estoy bien, como cierto grado que podemos detectar como de indiferencia, pero bueno, ahí justo lo que precisamos o lo que necesitamos es la información de los padres. Ahora, el pensamiento es algo que también evaluamos nosotros, ¿no? Esta forma en la cual el conjunto de ideas, el conjunto pues justo de estructura que tiene respecto a lo que el paciente percibe en su mundo, ¿no? Entonces, en los adolescentes, pues podemos ver un pensamiento que empieza a darnos esta idea de más madurativo, como que más formado, pero pues ahí en ello también podemos a veces observar algunos trastornos, ¿no? Como la fuga de ideas, que nos empiezan a hablar de una cosa y nos quieren hablar de otra y pues desde ahí puede ser algún dato de alarma, ¿no? De los menores de 7 a 12 años, pues tal vez intentan generar este pensamiento lógico, a veces pues una alucinación, una idea delirante puede a veces darnos la idea de no, está un paciente con psicosis, pero pues tenemos que ver el contexto, ¿no? El contexto en el cual el paciente nos está platicando, ¿no? Si piensa que lo están persiguiendo constantemente monstruos ocultos, pues ver de qué está hablando, si se relaciona con algo que tal vez observó, alguna película, algo así, o justo si está sucediendo, ¿no? Si hay una conducta normal también que puede saltarnos a la atención, como empezar a hacer, como esto que llamamos errores de juicio, empezar a hacer, orinarse en tazas y tratar de organizarlas, pues son errores bastante importantes que nos dan esta idea de, ok, esta alteración, este pensamiento la cual el paciente tiene, pues no está adecuado y pues justo datos de psicopatología importante, ¿no? O a veces lo que vemos en este pensamiento es tal cual el paciente no lo expresa, no hay como algún dato de alarma, pero lo podemos encontrar de acuerdo a lo que nos dicen los familiares que se reporta en la escuela, ¿no? El rendimiento escolar que empieza a estar deteriorado. Y en niños más menores, pues es muy frecuente que tengan un pensamiento muy mágico, que suelen tener amigos imaginarios, que suelen recurrir más a tener este juego más fantástico para poder expresar o hablar de sus conductas extrañas, o a veces pueden tener estos momentos como de impulsividad, como cabezazos, llantos de repente no provocados, actos de impulsividad o incluso o nosotros los podemos observar que hacen juegos como muy destructivos, ¿no? Arrancar cosas o aventarlas o todo esto, o justo también la labor de hablar sobre las relaciones con sus padres suele ser como muy alterada. Ahora, vamos a hablar principalmente sobre estos tres puntos, la conducta suicida, la psicosis y los desórdenes alimenticios dentro de las urgencias en psiquiatría. La conducta suicida es importante hacer una diferencia un poquito entre el intento suicida y las autolesiones que no son suicidas, ¿no? Un intento suicida es cualquier método o cualquier acción que tiene el propósito de acabar la vida. Puede ser incluso un acto impulsivo donde el paciente o la paciente no pensó en la consecuencia, pero muchas veces y la mayoría de ocasiones hay un antecedente en el cual el paciente ya mencionaba pues sentirse de manera como desesperada, con esta desesperanza, su estado de ánimo alterado. Las formas más frecuentes o son frecuentes más las formas graves de conductas de autoagresión, o sea, una paciente que tiene un intento suicida es más grave su forma en la cual se lesiona, como autoenvenenamiento, ahorcamiento, saltar de grandes alturas, y justo existe un claro riesgo de que los intentos suicidas se repitan. Entonces, con estos pacientes es frecuente es muy necesario tener una vigilancia pues más importante. A diferencia de las autolesiones no suicidas o como le llamamos a veces conductas para suicidas. En estas la intención no es de quitarse la vida, el paciente no expresa tal cual esto,
Usualmente el estado emocional no es tanto de perdón, de desesperanza o de tristeza, suele más ser de ira, desesperación o malestar no tolerable. Las formas de lastimarse o de autolesionarse suelen ser menos graves en cuestión de la agresión y mayoritariamente no son amenazantes para la vida, como pueden ser lesiones cutáneas, mordeduras, cortes, quemaduras o incluso congelamiento. Normalmente en estos escenarios, el paciente no es consciente de que la lesión pueda generar, pues, bastante gravedad, pero, pues, en general las autolesiones no suelen ser amenazantes y las autolesiones en este caso, son frecuentes, que es recurrente que sean muy frecuentes. Entonces, pues, no suceden como de manera tan intermitente como puede ser a veces un intento suicida. Es decir, que el paciente lo haya intentado hacer hace 2 3 meses y después lo haya vuelto a intentar. Aquí es más que nada como una autolesión que es como constante, que puede ser cada día o incluso en un día varias ocasiones. Es importante la conducta suicida porque se habla que es la segunda causa de muerte entre niños de 14 y 16 años, eh, perdón, 14 y 18 años, y la sexta causa entre 5 y 14 años. Muchas veces tenemos que evaluar también el comportamiento que sí está ligado al concepto de la muerte, o sea, lo que el paciente cree o interpreta de lo que es la muerte, ¿no? Normalmente en menores piensan que es algo temporal, algo que es reversible, algo que tal vez pues sí, lo hicieron, pero no va a haber problema, va como a reiniciar algo, ¿no? Pero, pues, conforme van creciendo se van dando cuenta, normalmente ya más adultos, bueno, más en la pubertad suelen empezar a comenzar de, okey, esto es una acción que tiene o puede ser irreversible, y en la adolescencia, pues bueno, ya es un pensamiento más estructurado y ya hay una conciencia de que es algo inexorable, algo que, pues bueno, es definitivo. Entonces, muchas veces el suicidio consumado, pues, es raro, pero va aumentando conforme van siendo más grandes. Se habla que las niñas suelen tener un mayor número de intentos y los niños un mayor número de intentos, pero consumados. Se le habla esto como la paradoja del género, ¿no? Como de, o sea, las niñas solo intentan más, pero los niños lo consuman más. Entonces, es un dato de alarma, independientemente del género, pues, es algo de alarma para evaluar en ambos casos, ¿no? Ahora, lo que hacemos durante la evaluación, ante un paciente que tiene una conducta suicida, pues es evaluar las circunstancias, evaluar la letalidad, la premeditación y pues incluso cómo fue evitado, cómo fue rescatado. Usualmente las actividades de alto riesgo, como que haya sido una acción de alta letalidad, es decir, algo que justo sí, la forma en la cual lo intentó el paciente sí haya sido muy deliberadamente como, o bueno, que sea de una alta letalidad, que sí haya puesto en riesgo muy importante su vida, qué tanto lo planificó, qué tan fácil acceso tuvo a los medios, es decir, si lo intentó a través de medicamentos, qué tipo de medicamentos, cómo consiguió esos medicamentos, si hubo estas cartas o notas relacionadas a qué lo iba a hacer, como tipo cartas de despedida, y qué tanta intencionalidad, ¿no? Porque puede que tal vez haya sido como nada más, lo preparó todo, pero en algún momento se detuvo, o lo hizo, pero ya después titubeó, o sea, como preguntar un poquito esto importantemente, tratar de preguntar sobre intentos previos, si ha habido, intentos previos, si cuántas hace cuánto tiempo sucedieron, en qué contexto igual sucedieron, y evaluar igual de estos intentos toda la letalidad, la planificación, el acceso que hubo en ese momento. Dentro de la evaluación psicopatológica, pues ver si dentro de estos episodios hubo una alteración en la conciencia, si había sentimientos de desesperanza, y es importante dentro de este punto no realizar alguna crítica, no decir, oye, juzgar al paciente o tratar de asumir por qué lo hizo, cómo lo hizo, y pues tratar de ya determinar. Si no, pues, si no es alguien de salud mental, pues dirigirlo a esa área y como especialistas, pues justo establecer si hay un diagnóstico de depresión, un diagnóstico de relacionado a un trastorno de la personalidad, que digo, estrictamente hablando, se habla que estos diagnósticos se hacen hasta los 18 años, pero podemos observar ciertos rasgos en los adolescentes, algún trastorno de la conducta, algún estado afectivo mixto, si ha habido consumo de alguna sustancia o antecedentes de suicidio en la familia. Ahora, cuando hablamos con los pacientes o con los familiares, lo que queremos hacer es una psicoeducación, tratar de hacer una intervención un poquito con ellos, hablar sobre, pues, la hospitalización, si hay un gran descontrol de impulsos,
si hay sintomatología psicótica relacionada a esta conducta suicida, si hay dificultades para tratar de contener a los familiares respecto a lo que sucedió, si a pesar de después de un rato el paciente persiste con esta ideación y si en algún momento el paciente lo egresamos y hay un fracaso en el tratamiento ambulatorio, pues justo requiere pues importantemente que haya vigilancia más estrecha, ¿no? Derivar a la consulta, pues bueno, muchas veces lo que se sugiere es que después de que lo hayan dado de alta al paciente, pues tratar de tener una cita lo más pronto posible, en la siguiente semana, si es muy, si es pues bastante posible, hacer un modelo de intervención de crisis, hacer como justo evaluar la situación, tratar de identificar aquellas cosas que hayan desencadenado ese episodio y pues justo hacer intervenciones que pueden ser incluso tanto psicológicas hacia el paciente como ejercicios de respiración, actividades físicas, todo esto, o incluso como un aspecto social, hablar con familiares, hablar con amistades, como toda esta integración para tratar de contener, para hacer este proceso de intervención en crisis. Y bueno, si el paciente se mantiene hospitalizado, pues justo utilizar medicamentos que pueden ser desde tranquilizantes como antipsicóticos o ansiolíticos, y en algunos casos pues podemos aprovechar desde ese momento a utilizar antidepresivos, pero principalmente medicamentos que actúen rápido suelen ser los antipsicóticos o los ansiolíticos. Evaluar la familia, tratar de tener una adecuada vigilancia con ellos, tratar de considerar el medicamento que menos efectos puedan tener secundarios para el paciente, monitorizar en las primeras semanas cómo ha estado y, pues bueno, en aquellos casos de depresiones moderadas o graves, pues agregar y dar como en conjunto una psicoterapia. Yo consideraría incluso la psicoterapia en todas las intervenciones, pero usualmente las guías plantean como estas recomendaciones, ¿no? Entonces tenemos que evaluar dentro de los elementos de un intento de suicidio, el deseo, qué tanto el paciente desea o piensa sobre la idea de morir, ¿no? Qué espera o qué considera que sucederá una vez que pase esto, si su intento es, como digamos, logrado de alguna manera, qué tan letales fueron estos medios el cual pues decidió utilizarlo, evaluar la preparación, si hubo alguna planeación, o si fue incluso en un momento de impulsividad, si escribió alguna nota o incluso intentó despedirse de alguien, si eh, la forma en la cual lo hizo pareciera incluso como que el paciente buscaba ser encontrado o tal vez, incluso si lo hizo de alguna manera como que podría haber sido ayudado rápidamente, si buscó estar solo o no estar solo, si buscó que hubiera personas a su alrededor, si intentó comunicarse con otras personas, lo intentó avisar, lo intentó decir a alguien más, de manera directa o indirecta, ¿no? Puede ser a través de comentarios, ahorita en redes sociales, pues publicaciones, qué tantas cosas fueron precipitantes para que lo hiciera. ¿Qué llevó? Porque muchas veces hay una planeación, pero no una acción, pero en algún momento puede suceder algo que lo lleve inmediatamente a intentar hacerlo, qué síntomas o qué tanto grado de ansiedad o estrés estaba sintiendo previo a intentarlo, si hubo algo que en algún momento calmara estos síntomas, si hubo algún momento en el cual el paciente se reconciliara o intentara reconciliarse con otras personas antes de hacerlo, o en situaciones que tal vez, por ejemplo, si hubo algún factor estresante o algo que desencadenó y que ya había sucedido anteriormente, ¿por qué anteriormente no había habido este momento o había esta idea de quitarse la vida? ¿Por qué ahora sí? Como tratar de hacer toda esta evaluación más completa, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con esta conducta suicida o cuando ya tenemos un paciente de esta manera? Pues escuchar, tratar de mostrar empatía, mostrar apoyo y preocupación, tomar en serio la situación, explorar otras posibilidades, preguntar acerca de los intentos previos, otras posibilidades diferentes al suicidio, como de, bueno, pues podemos intentar hacer otra cosa diferente, eh, preguntar acerca del plano y cómo lo fuiste formulando. A veces lo que se recomienda es hacer como contratos de no suicidio, así de, oye, que el suicidio sea siempre tu última opción, mejor empezamos a hacer todo esto, le damos una oportunidad al medicamento, buscar en qué se está apoyando el paciente. Muchas veces son cosas tan a la mano que el paciente tiene así de, bueno, lo único por lo cual lo hago es porque por mi mascota, porque la quiero cuidar, ok, pues tomarnos de ese lado, tomar esos apoyos y tratar de mantenernos en eso.
quitar los medios, o sea, bueno, si son medicamentos escondidos, o si son objetos punzocortantes, hacer revisión, pues bueno, que los familiares hagan una revisión sobre estos objetos, eh, hablar con otros, o sea, lo que también tenemos que hacer es comentarle a los familiares, muchas veces tratando de guardar la confidencialidad del paciente es difícil, pero explicándole al paciente de, mira, esto es un dato importante, necesitamos expresarlo, pues a veces ayuda mucho a que el paciente entienda que pues por eso es necesario, ¿no? Que los papás estén enterados. Y bueno, si notamos que el riesgo sigue siendo muy alto, pues tratar de mantenernos con el paciente. ¿Qué no hacer? Ignorar la situación. Si el paciente lo dice, decimos, bueno, pues no tomarlo como o subestimarlo, preocuparnos demasiado, ¿no? Entrar incluso en pánico de qué vamos a hacer, decirle al paciente que todo va a estar bien, porque digo, claro que queremos que el paciente mejore, pero en ese momento tal vez esa frase pues pueda ser como un poquito ingenua, ¿no? Tal vez un poquito del paciente pensando de, bueno, pues es que no sabemos en realidad, ¿no? Generar algún tipo de reto, ¿no? Como de, oye, pues es que esto demuestra que tienes que seguir, o sea, y ahora demuéstrale que tienes que seguir adelante, como tratar de evitar este tipo de comentarios, hacer parecer el problema que el paciente tenga como algo trivial, así de, bueno, y eso es todo, solo eso te preocupa, evitar esa clase de acciones, dar falsas garantías de, no, no te preocupes, de verdad todo esto va a mejorar, jurar guardar el secreto, también eso es muy importante, a veces pensamos. Obviamente para guardar la confidencialidad le decimos al paciente, no, no le vamos a decir a nadie, pero pues tenemos que compartirlo, tenemos que decirlo, entonces es importante no hacerlo, dejar a la persona sola y pues bueno, aunque desafortunadamente llega a suceder, pero no usar inyecciones o medicamentos que sabemos que no van a ser eficaces como manejo de estos síntomas, ¿no? Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, también en las urgencias, el 16,9% de los pacientes con anorexia nerviosa pueden tener un intento de suicidio. Muchas veces ellos llegan a la consulta, a veces no por un intento de suicidio, pero por síntomas físicos como mareos, desmayos o incluso crisis convulsivas. De manera inicial con ellos, pues o con estos pacientes, tenemos que hacer una anamnesis, evaluar adecuadamente al paciente, una exploración física, empezar a considerar diagnósticos diferenciales como alguna infección, alguna neoplasia que esté afectando este apetito o enfermedades crónicas o metabólicas. Y bueno, en la parte psiquiátrica, evaluar síntomas como de depresión, cuadros de psicosis como esquizofrenia, fobia social, dismorfofobia, trastorno obsesivo compulsivo o incluso en algunos casos trastornos de la personalidad. En la evaluación del paciente con trastorno de la conducta alimentaria, pues inicialmente tenemos que hacer esta parte física, tanto el peso, la talla, el índice de masa corporal, una evaluación completa del hábitus del paciente, solicitar laboratorios, como pues los generales siempre nos van a dar alguna alteración, pero si no, pues hay incluso perfiles hormonales, particularmente hormonas tiroideas y algunos otros estudios de gabinete, como el electrocardiograma, o si es necesario algún estudio de neuroimagen. Ahora, ¿qué criterios nos pueden determinar que este paciente que estamos valorando en urgencias requiera estar hospitalizado? Una frecuencia cardíaca menor de 45, una hipotensión, alteraciones en el potasio, en el fosfato, que el paciente por completo rechace toda la comida, que la pérdida de peso haya sido demasiado aguda, que haya datos claros de desnutrición, que veamos conflictos familiares graves o que el paciente esté expresando un plan de suicidio estructurado, que veamos mucha impulsividad, muchas acciones que suelen ser como muy arrebatadas o incluso un abuso grave de sustancias. El diagnóstico, pues igual, a pesar de que, pues, perdón, el diagnóstico, pues a pesar de que hay todos estos criterios, pues es importante siempre descartar este origen médico antes de establecer pues un tratamiento, ¿no? Y posterior a eso, pues el tratamiento siempre es derivar a un área de salud mental, ¿no? En el caso de la agitación o la psicosis o incluso en episodios de agresividad, igual bajo esta misma norma es descartar un origen médico, tratar de que buscar si hay alteraciones en el estado de conciencia, si hay un carácter atípico de los síntomas o una ausencia de antecedentes psiquiátricos, pues buscar alguna enfermedad médica, ¿no? Muchas veces una exploración neurológica y pruebas complementarias nos hacen pensar que tal vez no hay algún origen médico, como por ejemplo una encefalitis vírica, que tal cual no pueda demostrar tantos datos en los laboratorios, pero aún así, pues tenemos que seguir considerando un posible escenario más adelante.
Ahora, dentro de la evaluación de la agitación y todos estos episodios, pues darnos cuenta si el comportamiento está siendo impulsivo, si podemos identificar si hay una ganancia secundaria, si está siendo secundario a un miedo o a un cuadro de ansiedad importante, incluso evaluar el nivel cognitivo del paciente, ¿no? Porque a veces también eso nos ayuda a determinar si es un bajo manejo de frustración, si hay alucinaciones. Igual dentro de las alucinaciones, pues tenemos que evaluar qué nivel de inteligencia tiene nuestro paciente, porque usualmente menores de 3 años no logran diferenciar entre la fantasía y la realidad, pero conforme van creciendo van conociendo esta diferencia, ver si hay alguna depravación emocional, al que el paciente pues haya tenido algo emocionalmente que lo haya alterado, que genere que tenga un pensamiento más fantasioso. El contexto cultural y sociocultural es muy importante tenerlo en cuenta. Eventos emocionales intensos si han sucedido recientemente, que hayan llevado, perdón, a este paciente a la regresión, alucinaciones o incluso un cuadro de disociación. Y pues bueno, evaluar otros posibles escenarios, ¿no? Como o sea, hacer a un lado las alucinaciones primarias y considerar estas otras alucinaciones que dentro de todo pues pueden ser normales, ¿no? Como las alucinaciones hipnagógicas, que suelen ser alucinaciones relacionadas a cuando el paciente está a punto de irse a dormir y puede llegar a escuchar o a ver cosas, normalmente también igual relacionado a estrés en el sueño. Amigos imaginarios, también pues no son datos de psicosis o algo así. Los sueños o las pesadillas muchas veces son tan intensas que los niños o las niñas suelen confundirlos como con la realidad, o incluso alucinaciones aisladas, que tal vez el niño haya llegado a escuchar algo, pero pues sucedió, en realidad tal vez incluso podría ser algo como la alucinosis, que el paciente lo confundió con algo que sí estaba pasando, o un tipo de ilusión incluso. Entonces, pues bueno, tratar de diferenciarlos en estos cuadros. Dentro de la sintomatología que pueda llevar a agitación psicomotriz o incluso agresiones, pueden ser los trastornos psicóticos, pero también otros diagnósticos como trastornos de la personalidad como límite, antisocial, paranoide o histrónico, pueden relacionarse, pero bueno, esto recuerden, son otros diagnósticos como un poquito más elaborados. Enfermedades como el síndrome de Gilles de la Tourette, que puede también llegar a generar grados importantes de impulsividad e incluso como conductas violentas. Y bueno, trastornos afectivos como la tristeza, como la depresión, perdón, puede generar irritabilidad y que se manifieste con agresividad o incluso cuadros de manía o síntomas de manía que pueden generar también esto. O sea, la intervención aquí principalmente es generar un medio seguro, evaluar si los acompañantes que estamos o que están con el paciente pues pueden ayudarnos a la contención o a la agresividad, pero si no nos están ayudando, pues incluso pedirles que se retiren, tratar de realizar una entrevista en el lugar tranquilo, amplio, sin que haya objetos peligrosos y que tengamos acceso a la puerta y el paciente también. Tratar de tener una contención verbal, mostrar una actitud empática, tratar de expresarle al paciente, ¿no? Como, por ejemplo, si lo hablamos, tal vez después de eso te sientas más tranquilo o tranquila. La contención física, pues bueno, si no hay alguna otra causa, si no vemos que hay alguna incluso relación pues importante, pues hacerla, pero a veces si no hemos hecho, si las intervenciones previas no han funcionado, pues bueno, podemos utilizarla, aunque suele ser a veces bastante intensa para los pacientes. Y por último, la contención farmacológica, que la primera opción siempre va a ser la vía oral y si no, pues utilizar la vía parenteral, particularmente la intramuscular. Siempre en una agitación de psicosis, lo que se recomienda es utilizar antipsicóticos y cuando hay síntomas ansiosos, cuando no hay algún dato de psicosis, pues bueno, podemos utilizar alguna benzodiazepina o incluso una abstinencia a medicamentos hipnóticos sedantes, pues podemos utilizar una benzodiazepina, aunque casi siempre se recomienda de segunda opción. Y si hay una agitación pues, relacionada a alguna enfermedad médica, el haloperidol suele ser una opción bastante viable. Lo que nos ayuda a determinar que el paciente requiera estar hospitalizado es pues, si hay una grave psicopatología que no se controla con el tratamiento ambulatorio, que no va a responder con el medicamento, si hay una dificultad para que la familia contenga el cuadro, si sospechamos que haya posible maltrato y si hay una psicopatología grave que se combina con una patología médica, pues bueno, que requiere hospitalizarse sí o sí. Entonces, los medicamentos que se recomiendan es el lorazepam. El lorazepam suele ser un medicamento bastante aceptable en niños y que nos ayuda a veces, bueno, aquí en México
pocas veces, bueno, no, por lo menos a nivel, o sea, no es tan accesible tener una presentación intramuscular, pero la vía oral suele tener una respuesta, pues, en algunos minutos. La clorpromacina, pues, bueno, se habla que también nos ayuda, aunque casi siempre tanto el haloperidol como la risperidona son medicamentos que también tienen a veces presentaciones intramusculares, como el haloperidol, o si no, las presentaciones vía orales pueden dar un efecto, pues, también bastante adecuado para contener el cuadro. Y por último, incluso en muchos escenarios se ha recomendado la difenhidramina, un antihistamínico que también ayuda a contener bastante de los cuadros, por ejemplo, ansiosos. Y lo único pues a considerar es que su efecto, por lo menos vía oral, suele ser bastante tardado, pero pues también nos puede ayudar a manejarlos. En cuestión de psicofármacos que utilizamos en urgencias, pues los antidepresivos, a pesar de que son medicamentos que utilizamos frecuentemente, en urgencias a veces no los prescribimos o si los prescribimos es con el propósito de ir iniciando el tratamiento, de ir iniciando como a largo plazo el tratamiento, porque los antidepresivos no actúan rápido. Los tranquilizantes pues suelen ser medicamentos como que pueden ayudarnos a manejar síntomas como ansiedad o alteraciones conductuales, pero pues a veces se recomienda no utilizar las benzodiazepinas porque en la población infantil hay riesgo de que haya una reacción paradójica y por lo tanto la mayoría de veces se utilizan antipsicóticos que pueden ser incluso para conductas tan disruptivas como autolesiones, agitación psicomotriz, ansiedad incluso que no está respondiendo o que a veces no responde adecuadamente a las benzodiazepinas o hay un riesgo más de utilizar benzodiazepinas. También se habla que los comportamientos o las alteraciones conductuales en un cuadro del espectro autista también pueden ayudarse con los antipsicóticos. Usualmente siempre se recomienda dosis bajas y tratar de repartir incluso en 2 tomas cada media hora, cada 45 minutos para ayudar a manejar los síntomas y pues bueno, de los antipsicóticos, siempre los de segunda generación suelen ser los más recomendados por los menos efectos secundarios y un mayor perfil terapéutico como más adecuado para los pacientes. Y por último, bueno, los antihistamínicos, que suelen ser bastantes buenos medicamentos para ayudar a generar un efecto sedante y en niños pequeños suelen ser bastante probados. Las benzodiazepinas, pues bueno, solamente en caso de que haya incluso algún síntoma de ansiedad, como puro, que también podamos utilizarlo, pero usualmente a dosis bajitas. Y en algunos casos los antiepilépticos en las alteraciones conductuales también pueden ayudarnos a intervenir, a incluso si haya o no un electroencefalograma alterado, pero también hay una ventaja de los antiepilépticos es que se pueden utilizar en combinación con los antipsicóticos, que usualmente se menciona que cuando no está respondiendo a algún antipsicótico, pues podemos utilizar incluso el ácido valproico, pues bueno, en la mayoría de pacientes, en los menores a 2 años, pues a veces no tan recomendable, ¿no? Y bueno, a pesar de que tal vez algunos de estos diagnósticos que menciona aquí el lado izquierdo no los discutimos, pero bueno, algunos medicamentos o este cuadro de alguna manera resume algunos medicamentos o intervenciones que podemos hacer tanto con un cuadro de psicosis, como un déficit de atención e hiperactividad, insomnio, a veces también podemos utilizar pacientes que llegan por esta sintomatología, trastornos de ansiedad, pues bueno, los antidepresivos, tal vez como más hacia largo plazo, y pues bueno, en general como medicamentos que pueden ayudarnos más allá de para manejar la crisis, como para tal vez incluso iniciar un tratamiento a largo plazo. Pues bueno, les dejo aquí mi contacto, mi correo institucional para cualquier duda, cualquier comentario o incluso mayor información que quisieran solicitar, con mucho gusto.